Bien, si ya tienes tu problema definido y has identificado claramente tus objetivos y tienes elaborado tu fundamentación teórica, es decir, tu capítulo 1 y 2, es hora de pasar al marco metodológico. El marco metodológico no es más que los pasos que vas a seguir para preparar tu tesis, para hacer tu tesis, ¿verdad? Un buen método siempre incluye la suficiente información para que otros investigadores puedan reproducir tu estudio. Estas recomendaciones han sido tomadas del libro Desde la idea hasta la sustentación del doctor Arístides Vara, donde señala claramente cada una de estas recomendaciones para la elaboración del marco metodológico. En esta etapa del proceso de investigación implica diseñar, comunicar con precisión los procedimientos y métodos que utilizarás en tu tesis. Es importante ser muy minucioso en todos los detalles. La metodología se presenta por etapas, como una propuesta, conforme a una serie de pasos que permita el análisis e interpretación de los datos, comunicación de resultados de forma clara y simplificada, por lo que el marco metodológico permite identificar claramente los factores que se tomaron en cuenta en el estudio y analizar en forma ordenada y sistemática sus componentes, del modo más racional, utilizando las técnicas más adecuadas. ¿Cuáles son las partes o puntos que vamos a seguir o que deben desarrollar en este marco metodológico? Primero, definir cuál es su enfoque metodológico. Tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad del instrumento. Bien, siguiendo el esquema del marco metodológico, tenemos en cuanto a enfoque de investigación, tenemos que pueden ser un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. El enfoque cuantitativo son estudios que se enfocan más en la medición, amplitud y precisión más que en la profundidad. Los cualitativos se concentran más en la profundidad y comprensión de un tema más que en su descripción y medición. Aquí se esquematiza, se sintetiza un proceso y se comprende. Y los mixtos son estudios que utilizan tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. Va a depender de la temática y la forma en que aborden el problema de investigación. Hay diferencias en la investigación cualitativa y cuantitativa, pero esto no significa que una sea superior o mejor que la otra. Se considera más bien que se complementan ambas. En cuanto al tipo de investigación, tenemos que los más comunes son la investigación documental, cuya fuente principal de datos son documentos, bibliografía y textos en general. Investigación de campo, donde se estudian los fenómenos en su ambiente natural. Y la investigación experimental, donde se estudian los fenómenos en contextos artificiales, pero hay manipulación de variables. Se podría afirmar que de las más utilizadas en el área de negocios, de ciencias sociales, es la investigación de campo. Entonces, si estamos hablando de investigación de campo, entonces hablemos ahora del diseño de investigación, tanto de campo cuantitativo como de campo cualitativo. En las de campo cuantitativo pueden ser estudios exploratorios, descriptivos, explicativos. Estos estudios, por ejemplo, los estudios exploratorios, son muy flexibles. Como su nombre lo indica, se está explorando porque no se ha investigado mucho sobre el tema o hay muy poca investigación sobre un tema en particular. Por eso se les llama exploratorios. Hay autores que afirman que son más comunes los estudios exploratorios en investigaciones con un enfoque cualitativo. En cuanto a los estudios descriptivos, aquí se describe con detalle la realidad empresarial o la realidad del suceso que se está investigando, de un mercado, de una organización, del fenómeno. Se detalla, se describe. Generalmente son estudios cuantitativos y hay un detalle de las características del fenómeno o situaciones estudiadas. Y por último tenemos los diseños de campo explicativos, los diseños de campo cuantitativo explicativos, se usan para determinar las causas de los fenómenos en las organizaciones
Se explica por qué ocurre y qué variables están correlacionadas. En cuanto a los de campo cualitativo, no vamos a profundizar, pero tenemos tipo etnográfico, hermenéutico, fenomenológico, investigación-acción, historia de vida. Tienden a ser muy utilizados en las ciencias de la educación. Para cualquier tipo de diseño, igual hay que tener presente y claro el procedimiento. Describir cada fase que se siguió para la realización de la investigación, especificar qué métodos se emplearon en cada fase, definir las estrategias para el análisis de los datos y precisar las técnicas e instrumentos empleados según el tipo de investigación. ¿Ah? Bien, vamos con la población y muestra. La población es el conjunto de elementos con características comunes que son objetos de análisis. Es la fuente de información. Cuando decimos cuál es tu población, es la fuente de información. Si estoy haciendo una investigación sobre hoteles, el comportamiento de los huéspedes en los hoteles, ¿cuál es mi población? Los huéspedes en los hoteles. O si es una investigación en cuanto a las estrategias de marketing de los restauranteros, entonces mi población son los restauranteros, las personas, vamos a decir que voy a enfocarme en todas las empresas dedicadas a ofertar o a ofrecer el servicio de alimentos y bebidas. Entonces, ¿es el conjunto de elementos o es mi fuente de información? Pueden ser finitas o infinitas. En cuanto a la muestra es como, cuando hablamos de muestreo, es como el proceso de extraer una porción, una pequeña muestra de la población. Es un subconjunto representativo de un universo o población. Esta puede ser probabilística, que significa que todo integrante de población tiene la misma probabilidad determinada y conocida de conformar la muestra, ¿verdad? Y se puede ser calculada con precisión estadística. Estos procedimientos, estos muestreos probabilísticos son los más confiables, pero también son más complicados y costosos. En cambio, las muestras no probabilísticas ocurre todo lo contrario. Todo integrante de población no tiene la misma probabilidad determinada ni conocida de conformar la muestra. Las muestras no probabilísticas son las menos confiables, pero las más frecuentes por ser más económicas. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, esto varía de acuerdo al enfoque de la investigación. Pero en general tenemos la observación, que puede ser participante, observación participante, si es un estudio cualitativo, por ejemplo, pero también puede ser no participante, que puede ser planificada o no planificada la observación. En la entrevista igual puede ser planificada o no planificada. La encuesta es la manera de obtener información de una fuente primaria. ¿Qué instrumento se usa para la encuesta? Generalmente se puede apoyar en un cuestionario, ¿verdad? Si es una encuesta escrita, de preguntas cerradas, con una opción de respuestas dicotómicos o policotómicos y de preguntas abiertas. También las entrevistas se pueden apoyar en una guía de entrevistas, en una lista de cotejos. En este caso, la observación como instrumento se puede apoyar en lista de cotejo, en escalas de estimación, en registros anecdóticos o cuadernos de protocolo. Todo depende del tipo de investigación, del enfoque de la investigación, decides cuáles técnicas. Y en base a las técnicas tenemos los instrumentos para llevarlas a cabo, para utilizarlas. Bien, profundizando un poco en las utilizadas en investigaciones de campo, ¿qué técnicas e instrumentos de recolección de información tenemos en las técnicas? Como lo dijimos anteriormente, la observación, la encuesta y la entrevista. Si tenemos que la observación puede ser estructurada o no estructurada, ¿qué instrumento vamos a utilizar en una observación estructurada? Una lista de cotejo o una escala de estimación. ¿Qué instrumento vamos a utilizar en una observación no estructurada? Un diario de campo. Vamos anotando lo que vemos diariamente, o cámaras y videos y fotografías. Cuando hablamos de encuestas como técnica,
tenemos que la encuesta puede ser oral, utilizando como instrumento las guías de encuesta o un grabador, o puede ser escrita, que estamos utilizando como instrumento el cuestionario. Ya hablamos de algunas características del cuestionario, de respuestas abiertas, respuestas dicotómicas o de respuestas policotómicas. En cuanto a la entrevista, de igual forma puede ser estructurada o no estructurada. ¿Y qué instrumentos se van a utilizar? En la estructurada, guías de entrevista o grabador, y en la no estructurada, libreta de nota o grabador. Por último, en cuanto a validez de instrumentos, la validez de los instrumentos de recolección de datos se determina aplicando el tipo de validez de contenido a través de un procedimiento denominado juicio de expertos, donde 3 especialistas evalúan el instrumento de acuerdo a los siguientes criterios: coherencia con los objetivos, correspondencia de los ítems con los indicadores, redacción de los instrumentos y de los ítems, presentación de longitud. De acuerdo a Hernández, Fernández y Batista, hay 3 tipos de validez: de contenido, de criterio y de constructo. Todo queda a criterio del investigador. Por último, la confiabilidad de los datos. Para calcular la confiabilidad se debe aplicar una prueba piloto a un grupo sujeto con las mismas características similares a la muestra. Existen 8 tipos alrededor de mecanismos para calcular la confiabilidad. Los más utilizados, el Kuder-Richardson, confiabilidad de corrector, alfa de Cronbach, confiabilidad entre observadores y confiabilidad del investigador. Bueno, esperemos el material les sirva, les sea de utilidad la información para que puedan preparar su marco metodológico de acuerdo a las preguntas de investigación planteadas, de acuerdo a los objetivos que tengan.